Buenas noches y gracias por acompañarnos. Cuando Armando Álvarez Bravo me pidió que presentara Singladuras, su libro más reciente, acepté de inmediato. No podía ser de otra manera. He estado siguiendo su obra y admirándola desde siempre. No solo su poesía, sino también su narrativa y su ensayística. Lo he hecho desde su primer libro, El Azoro, publicado en 1964, pasando por muchos otros, entre ellos Para domar un animal, ganador en 1981 del Premio Internacional José Luis Gallego, hasta este de ahora. Y no me perdía ni uno solo de sus artículos sobre arte que solían aparecer en el Nuevo Herald y que tanto bien le hicieron a la cultura en nuestra ciudad. En fin, creo que lo que trato de decir es que presentar un libro de Armando es para mí no solo un placer, sino un verdadero honor. Pero antes de hablar de Singladuras, ese título, yo también tuve que ir al diccionario a buscarlo, pero es una palabra hermosa. Me gustaría compartir con ustedes algo que descubrí cuando reseñé su poemario Cuaderno de Campo, y es esto: su obsesión con el paso del tiempo. Nada malo en ello, desde luego. Todos tenemos la nuestra, solo que no sabemos convertirla en poesía. Lo que pasa es que cuando comencé a leerlo, más que un libro de poesía, me pareció una suerte de testamento literario. Algunos de sus versos eran una prueba de ello. Por ejemplo, en el titulado Poema de los 70 años, decía: he vivido, he resistido, ha sido tan duro como difícil. Mi historia son poemas y cicatrices. Lo que no pudo ser es el pasado. Ni la dicha ni la eternidad pueden explicarse. Es verdad que la vejez siempre ha sido un tema recurrente en la literatura, sobre todo en poesía. Quizás por eso siempre he pensado que debió ser un poeta quien lírica y metafóricamente acuñó eso de la tercera edad, los años dorados, la juventud acumulada. Sí, tiene que haber sido uno de esos poetas desangelados, porque lo cierto es que la vejez, aunque no se hable de ello, es una de las etapas más duras de la vida. No pensamos en ella hasta el día en que comprobamos que el tiempo se nos está acabando. Es entonces, y solo entonces, que nos atrevemos a confrontar nuestra propia mortalidad, que es lo que de una manera valiente hizo Armando en Cuaderno de Campo, pero que sin embargo no dejó de sorprenderme. En otro de aquellos poemas, en el titulado Dicho a mí mismo, expresaba: a estas alturas de mi edad, ese tiempo que desde cuando califico como el de mi acabamiento, no ceso de hacerme urgentes preguntas. Es cierto que no todos los poemas de Cuaderno de Campo eran así. En algunos, los que dedicaba a su familia, se percibía una sosegada felicidad. Otros, los que dedicaba a Dios, parecían estar ungidos de una fe inquebrantable en la vida eterna. Pero ni aún así podía uno sustraerse a la idea de que Armando estaba de alguna manera despidiéndose de sus lectores. Su preocupación con la eternidad y con la inmortalidad del alma en aquel poemario era tan grande que en la reseña recuerdo haber escrito algo así como que todavía no había llegado el tiempo de los epitafios, los símiles extraviados, y se ponía a rescatar las metáforas perdidas, y que a él aún le quedaba mucha andadura, que el acabamiento al que hacía referencia en sus poemas era solo una estación de la vida, como decir primavera, verano y otoño, o invierno, que es la última de ellas, y que si era cierto que uno de sus mayores deseos era ver publicada su obra completa, pues que pusiera manos a la obra. Bueno, al parecer eso fue lo que hizo, pues después de Cuaderno de Campo publicó Poemas para la Princesa, Siempre habrá un poema y El arte cubano en el exilio. Y ahora este que aquí estamos presentando, Singladuras, un híbrido literario en el que se conjugan de forma armoniosa poemas, greguerías y cuentos. El libro está dividido en 3 partes. La primera de ellas la componen 2 poemarios, Memorias, Desmemorias y El dominio. La segunda, titulada Entrevistos, destellos y certidumbres, agrupa un conjunto
de ingeniosos aforismos repletos de fino humor y atrevidas metáforas que Armando, en honor de Gómez de la Serna, prefiere llamar greguerías. En la última parte, titulada Un puñado de cuentos, aparecen 4 de los mejores que Álvarez Bravo puede haber escrito. De memoria, a modo de muestra, escoge este poema. Sobre cada uno de tus actos no es el vacío lo que queda, ni la ira de Dios. Quedas tú, el recuerdo de tu gesto, de tu palabra, el inexorable aprendizaje de lo definitivo. Y del dominio selecciona esta joyita. En la tarde, desde lo alto, las aguas son un espejo bruñido por la lluvia, ya transparente de algas. Lo de los aforismos es algo aparte. Son más de 500. Comparto esto con ustedes. Los santos jamás supieron que lo eran. Toda una vida escribiendo sin darnos cuenta de que es la vida la que nos escribe. Sobrevivir es una gracia, vivir un milagro. Hay días que se cansan de sí mismos. Y finalizando la sección, este último. ¿Cómo se pone fin a un texto, a un libro? Muy sencillo. Se piensa y se sabe que ha llegado el momento de decir over and out. La última parte de Singladuras la forman 4 cuentos. Anochecer de Reinaldo Arenas, un texto poderoso, narrado en primera persona, como si fuera Arenas el que lo escribiera. El chaleco interior, dedicado a la memoria de ese gran escritor que fue Enrique Labrador Ruiz. Y La pérdida, que es la historia de 2 hermanos que deciden, contra toda esperanza, permanecer en Cuba sin abandonar la casona familiar. Un cuento narrado con meticulosidad de artesano y repleto de nostalgias compartidas. Y por último, el titulado Lo que parecía imposible. Un texto breve, pero de gran complejidad psicológica. Singladuras es un estupendo y abarcador libro en el que están recogidas en su diversidad genérica muchos de los temas que han sido constantes en la obra de Álvarez Bravo. El amor por su familia, por la poesía y por la patria. Me gustaría concluir esta presentación en un tono de renovado optimismo y lo haré con una sencilla petición. Maestro, por favor, no deje nunca de escribir. Recuerde que todavía le queda mucha andadura. Muchas gracias.